Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad, en el día sábado, pasándolo al domingo, al día del dios Sol, al día de la bestia, al día inspirado por Satanás e impuesto por el sistema romano papal, porque escrito está en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. La Escritura nos dice que lo que Dios hace, eso es eterno, como escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, en la inspiración la inspiración del Espíritu Santo en Salomón, conocido como el sabio, el hombre que más sabiduría
ha tenido el hombre con mayor capacidad de inteligencia y de conocimiento que ha pisado este planeta, el sabio Salomón dice, he entendido, poniendo de manifiesto y de relieve su entendimiento, su sabiduría, su discernimiento, su inteligencia. He entendido con esta inteligencia, con este portento de sabiduría que Dios puso en mi cabeza, que todo lo que Dios hace será eterno y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Eso es lo que nos dice el sabio Salomón. Estos hombres que se atrevieron a cambiar la ley de Dios, estos papas que se arrogaron poderes y autoridad que Dios no les dio, estos hombres movidos por sus ínfulas de poder, por sus deseos de codicia, queridos amigos, no temen a Dios. El Señor nos dice en su palabra que Él no cambia, y el Señor nos dice en su palabra que lo que Él hace es eterno, como escrito está en el libro de Éxodo 31, 18. Ahí nos dice el Señor que lo que Él hace, eso es eterno. Nos dice la Escritura que la única cosa que Dios no inspiró, la única cosa que Dios no le reveló a ningún profeta, a ningún patriarca, a ningún sacerdote, a ningún hombre en esta tierra, fue su ley. Él personalmente se tomó el tiempo y la molestia, digamos, de venir allá al monte de Sinaí, entre truenos, relámpagos, en centellas, la humarea y toda la candelada, queridos amigos, que el cielo produjo con esa venida de la gloria y de la presencia de Dios sobre el monte de Sinaí. Dice que Él vino a proclamar la ley con su propia voz, y nos dice allí en Éxodo 31, 18, que con su propio dedo escribió la ley en 2 tablas de piedra. Dice, tablas del testimonio escritas con el dedo de Dios. Es Dios el autor y el escritor y el proclamador de su ley. Esto no se lo dejó ni se lo encomendó a ningún hombre. Así que el domingo es el falso día de descanso, el sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 66, de 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, sin ningún costo adicional, querido televidente, gratis. Aquí en los caracteres que están abajo en la pantalla, ahí usted podrá solicitar totalmente gratis el libro de la historia profética para que usted se entere. Te lo envío gratis a tu casa, queridos amigos, para que lo lea con los niños, con los jóvenes. Así que venimos hablando de cosas tremendas y terribles, de actualidad, cosas que nos sobrecogieron y que la humanidad está, queridos amigos, totalmente en la ignorancia, totalmente indiferentes, totalmente ocupados en las cosas de este mundo, totalmente sumidos, queridos amigos, en
todo lo que son los engaños y las mentiras y los sofismas y las entretenciones y los mil y un millón de viricuetos que tiene el diablo para entrampar al mundo y a la gente, como escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, que el diablo, la serpiente antigua que se llama diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero, queridos amigos. El mundo entero es el mundo entero, político, religioso, económico, social, médico, educativo, como lo quiera ver. A ese mundo ha engañado y tiene engañado el diablo, queridos amigos. Solo la Biblia es lo único que lo desenmascara y a sus agentes. Estamos estudiando las profecías, queridos amigos, para conocer y saber por qué es que Dios odia tanto, por qué es que Dios aborrece al sistema romano papal y por qué es que Dios odia y aborrece a las iglesias protestantes, a esos que dicen llamarse evangélicos, esos que dicen llamarse disque cristianos. El Señor los odia, queridos amigos, los odia. Por eso el Señor dice, odia los sistemas, a las personas que están allí engañadas, las personas que están allí, queridos amigos, prácticamente hipnotizadas por todos los engaños y las mentiras. A esos les dice el Señor, salgan. Por eso el mensaje del segundo ángel es, ha caído. Todas las iglesias protestantes, porque cuando este mensaje de ha caído, Babilonia se dio en 1844, hacía siglos que el sistema romano papal estaba caído. Ahora las caídas son las iglesias esas que dicen ser cristianas, queridos amigos, pero que están sirviéndole al diablo. No se olvide, una característica: están adorando a Satanás, echando a un lado el día de culto a Dios y se van el domingo, que es el día del sol, el día de Baal, el día de Amón-Ra, el día de Mitra. Se van allá a brincar y a ensalzarse y a gozarlo y a disfrutarlo y alábalo y a su nombre, adorando es a Satanás y adorando al Papa, que fue el que impuso ese día de culto a los cristianos, queridos amigos. Así que eso es lo que venimos hablando. Estamos estudiando esto para poder conocer y darnos cuenta por qué es que Dios odia el sistema romano papal, porque es que Dios dice que Él mismo personalmente es el que va a venir a destruir al papado, al Papa. Dice que hasta el último día que estemos en este planeta habrá Papa, queridos amigos, y ese se va a encontrar es frente a frente y cara a cara con el Redentor que viene, queridos amigos, para preguntarle allí. Jesús le va a decir, bueno, ¿quién es el que tiene poder para perdonar pecados? ¿Usted o yo? ¿Quién es que es Dios en esta tierra? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder y autoridad para enviar al cielo? ¿Usted o yo? ¿Quién es el que tiene poder para sacar del infierno o enviar al infierno? ¿Usted o yo? Eso es una cosa terrible. Estos hombres, queridos amigos, que están, como dice el Señor, inspirados por Satanás, no tienen miedo, no tienen temor, y dice que entre más plaga le eche Dios, más se van a aferrar y van a maldecir a Dios cuando venga ese tiempo. Estamos estudiando las profecías y estamos estudiando aquí por qué, para darnos cuenta por qué Dios odia tanto a estas bestias y a su imagen allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 al 11, porque el Señor dice que si alguno adora al papado, si alguno adora a la bestia y al protestantismo y recibe su marca el domingo, dice, en su frente o en su mano derecha, dice, él también beberá de la ira de Dios, que será vaciada sin ningún tipo de misericordia, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Estamos estudiando para llegar allá a entender por qué Dios odia en grado superlativo al papado. Queridos amigos, hay que esperar hasta que se cumplan las profecías del fin y entonces decir algo tocante a ellas. ¿Qué valor tendrían nuestras palabras? ¿Esperaremos hasta que los juicios de Dios caigan sobre el transgresor y entonces decirle cómo evitarlos? Oh, muchos lamentos se van a oír, queridos amigos. Mire, la gente va a ir a donde sus pastores a decirle, sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero ustedes, pastores, pastoras, apóstoles y profetas, no nos advirtieron acerca de eso. Sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos qué tan cerca estaban. Otros con voces agonizantes van a decir, ustedes, pastores, pastoras,
profetas, ¿por qué no nos lo advirtieron? Dice, por todos lados se escucharán tales palabras de reproche. Por eso el Señor dice, salgan. La gente mientras se quede en las iglesias no va a entender, queridos amigos. Hay que salir de todas las iglesias y estudiar usted con el maestro que es el Espíritu Santo, orar al Señor, pregúntele al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Enséñame, Señor, como dice Él, que lo busquemos a Él. Dice, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conocías. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Así que eso es lo que estamos estudiando. ¿Por qué el Señor odia y aborrece el sistema papal? Estamos estudiando eso. Estamos estudiando Apocalipsis, capítulo 13, ya hablamos de la primera bestia, que es el sistema romano papal, queridos amigos. Ayer, la semana pasada empezamos a estudiar sobre la segunda bestia que surge de la tierra. Ya dijimos que el papado fue del agua, el papado sale del agua, y que agua en la Biblia, como nos lo enseña Apocalipsis 17:15, significa y simboliza es gente, pueblos. El papado fue en Europa, queridos amigos, en medio de las naciones y de los pueblos, manipulando, amenazando, imponiéndose, declarando él que era el representante de Dios y que como representante de Dios tiene todo poder y toda autoridad sobre esta tierra, y que como representante de Dios está por encima de cualquier autoridad, de cualquier rey, de cualquier reina, y que como representante de Dios debe ser adorado él como si fuera Dios, y que debe ser él todo lo que él diga tiene que hacerse y todo lo que él mande tiene que obedecerse. Así fue como el sistema romano papal se impuso, queridos amigos. El papado entonces surge del agua y se impuso fue con guerras, con muerte, con derramamiento de sangre, con conspiraciones, con violencia, con amenazas, con astucia, con engaño, con mentiras, como nos lo dice allá el libro de Daniel en el capítulo 8, en el versículo 25. Ahí nos dice cómo fue que nació el sistema romano papal, cómo fue que, eso no lo fundó Cristo, no es el sucesor de Pedro, tampoco es representante de Cristo, es el sucesor pero del César, que fue el que nombró al papado como a la iglesia católica como la iglesia oficial del reino romano, queridos amigos. Constantino, Justiniano y todos los emperadores que vinieron, esos fueron los que impusieron al reino, al imperio romano, le impusieron, queridos amigos, la religión católica como la religión oficial del imperio. Pero otra cosa muy distinta es lo que nos dice la Biblia y la palabra de Dios y la historia. Escrito está en Daniel 8:25, hablándonos del papado. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. ¿Cómo es que hizo prosperar el engaño en su mano? Con su sagacidad. No la han perdido, todavía siguen siendo sagaces, siguen siendo astutos, tienen la astucia de la serpiente para imponerse y para hacer todo lo que han hecho y siguen haciendo. Dice que hicieron prosperar el engaño en su mano, y dice, y en su corazón se engrandeció y sin aviso destruyó a muchos. Esto ya es historia pasada. Y dice, se levantó contra el príncipe de los príncipes, contra Cristo, echó a Cristo allá. Dijo, yo soy el representante de Cristo, Cristo aquí ya que vaya por allá, porque yo soy el representante aquí, Cristo aquí ya no cuenta, adiós, bye. Ahora le pongo una mediadora que llama María, que no tiene absolutamente nada que ver con el evangelio ni con la salvación. María no murió en ninguna cruz, María no la puso el Señor como salvadora. Todo eso lo trajo de donde, del paganismo, queridos amigos, de Roma y de Babilonia, como hemos estudiado y como está en la historia y como nos lo dice el Señor en su revelación y en su palabra profética. Y dice, oiga lo que dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Qué nos dice el Señor? Que será quebrantado, pero no por mano ¿qué? Humana, queridos amigos. Escrito está, no es por mano humana, es por la misma presencia del Señor, como dice allá en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice el Señor ahí que ese inicuo, como lo llama el Señor, anomían, es decir, que desprecia las leyes, que abomina las leyes de Dios, que blasfema de Dios,
que hace la obra de destrucción y de muerte, dice que el Señor lo matará con el resplandor de su venida y con el espíritu de su boca. Es un enfrentamiento personal que va a tener el Señor con este misterio de iniquidad, como escrito está en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, hablándonos del sistema romano papal en la profecía. Todo esto ya se cumplió en la historia, queridos amigos. Dice que hablará palabras contra el Altísimo. Todo eso que todo el tiempo el papado no hace sino hablar palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, matará, lo que hizo en la Inquisición y lo que sigue haciendo, violando niños, matando. Todo eso está escrito aquí. Dice, y pensará en cambiar los tiempos, y la ley ya también lo hizo. Mire, tiene al mundo adorando el domingo. ¿Cómo cambió los tiempos? Las fiestas de Dios, cambió las fiestas de Dios, sepultó las fiestas de Dios y puso a la gente que la parranda santa, que la Navidad, que el niño Dios, que la Inmaculada, que San Pedro, que San Pablo, que los muertos, que los santos difuntos, todas esas fiestas que son paganas para degradar, para que la gente vaya y se emborrache, para que la gente vaya y fornique, para que la gente vaya y se degrade. Esas son las fiestas que el papado impuso, quitándolas de Dios, queridos amigos. Y dice el Señor que le serían entregados todos estos poderes durante tiempo y medio tiempo. 1260 años duró la hegemonía del sistema romano papal. Eso está en la historia. La profecía se ha cumplido precisa, exacta y puntualmente, queridos amigos. Pero oiga lo que nos dice: 1260 años de atraso tiene la humanidad en las artes, en las ciencias y en el conocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios, porque durante esos 1260 años el papado no hizo sino perseguir la Biblia, quería raer. La orden que le dio el diablo al papa fue borrar, raer, desaparecer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la historia. Para eso fue la Inquisición. Al que le encontraban una Biblia, lo quemaban con ella, quemaban la Biblia con su poseedor para no dejar recuerdos de Dios y que la gente no conociera la verdad. Pero el Señor nos dice, queridos amigos, oiga lo que nos dice el Espíritu de la profecía hablándonos de eso. Dice la visión que le mostró a Ellen G. White el Señor acerca de esta historia de la Biblia. Dice: entonces vi que Dios sabía que Satanás iba a ensayar todas sus artes para destruir al hombre. Por esto había hecho escribir su palabra y presentado sus propósitos acerca de la raza humana con tanta claridad que los más débiles no necesitasen errar. La Biblia fue escrita porque no podía ser dejada a la memoria de hombres olvidadizos. Sigue diciendo: después de haber dado su palabra al hombre, la había preservado cuidadosamente de la destrucción por Satanás y sus ángeles o por cualquiera de sus agentes o representantes, como el Papa y otros. Mientras que otros libros podían ser destruidos, este había de ser inmortal. Y al acercarse el fin del tiempo, cuando los engaños de Satanás aumentarían, iba a multiplicarse de tal manera que todos los que deseasen pudiesen obtener un ejemplar, y si querían podían armarse contra los engaños y los prodigios mentirosos de Satanás. Queridos amigos, mira la historia de la Biblia, como el Señor dice que lo que es de Él lo protege. Hubo el momento en que quedaban solo unos cuantos ejemplares de la Biblia, pero dice la Biblia, la profecía, que multiplicarían, y eso es lo que venimos estudiando. ¿Por qué entonces el Señor nos habla de todas estas cosas que venimos hablando acerca de los Estados Unidos, de Norteamérica? Hablábamos ahora 8 días de cómo nacieron los Estados Unidos, cómo fue que vinieron a la existencia en este mundo por la providencia de Dios. Estudiamos la historia ya en Europa, los peregrinos, los santos del Señor perseguidos por los reyes, por los papas, que como ya hemos dicho querían borrarlos de la faz de la tierra, no dejar ningún recuerdo de Dios sobre este planeta, no dejar a nadie que conociera acerca de Dios, no dejar su palabra por ningún lado. Queridos amigos, y hablamos cómo el Señor entonces mandó a hacer una Biblia en inglés exclusivamente para ponérsela debajo del brazo a estos padres peregrinos. Así que venimos hablando allí y terminábamos diciendo de
que estos Estados Unidos que tenían apariencia, que esta bestia que subía de la tierra, queridos amigos, y que tenía cuernos como de cordero, dice que hablaba como dragón, es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que hablaba como dragón. Y vamos a mirar aquí en la historia profética qué es lo que significa hablar como dragón, qué es lo que significa el hablar como dragón de las naciones o de esta nación. Dice que el hablar de la nación, los que tienen la historia profética pueden seguirme ahí en la página 495, y si no tienen la historia profética, solicítala totalmente gratis. Aquí están nuestros teléfonos y a vuelta de correo te la enviamos gratis para que conozcas la historia que no nos han querido contar, la historia que siempre nos han querido ocultar. El hablar de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Las naciones hablan es a través de los decretos, de las leyes que hace el Senado, de los decretos que hace el gobierno, de las leyes que hacen las cámaras y los senados. Ese es el hablar de las naciones. Entonces nos dice aquí que el hablar de la nación son los actos de su autoridades legislativas y judiciales. Dice, por esos actos la nación desmentirá, los Estados Unidos, desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón, como fueron Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, y la bestia semejante al leopardo, el papado. Perseguidores, todos perseguidores, queridos amigos, no respetaban y violentaban todos los derechos y todas las libertades, como vamos a estudiar un poquito esta tarde y mañana, Dios mediante. Dice entonces que anuncia, el hablar del dragón anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo, es decir, el papado, y la declaración de que la bestia con dos cuernos, los Estados Unidos, hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la bestia primera, es decir, al papado, indica que la autoridad de esta nación, los Estados Unidos, será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado, queridos amigos. Es decir, que los Estados Unidos van a imponer ¿qué? Van a imponer una ¿qué? Como dice aquí, una observancia en homenaje, en honor al papado, es lo que nos dice. Así que nos dice aquí que en Apocalipsis 13, versículo 12 nos dice, hablándonos de los Estados Unidos, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Todos los símbolos proféticos, todas las representaciones que el Señor nos da en sus profecías, porque Apocalipsis no es una profecía, es una revelación. Daniel es una profecía. El libro de Daniel era un libro cerrado, sellado, pero ya ha sido abierto con la comprensión del libro de Apocalipsis. Los dos libros, Daniel y Apocalipsis, se interpretan ellos solitos, queridos amigos. Entonces nos dice que el libro de Daniel es un libro profético y es un libro sellado, y que el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones y es un libro abierto, como escrito está en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 22:10 dice el Señor, cuando ya le va a cerrar aquí este canon a Juan, le dice, y me dijo, dice Juan, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está
cerca. El libro de Apocalipsis es un libro abierto de revelaciones, podemos entenderlo y comprenderlo fácil, queridos amigos, porque el Señor nos enseña a través de su Espíritu, que Él es el que lo inspiró. La Biblia se puede entender como lo estamos estudiando. Entonces nos dice aquí que la autoridad, dice, representa, es la intolerancia y la persecución que tantas veces manifestaron las naciones representadas por el dragón, como ya dijimos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, la de los Césares, y después nos dice también entonces Roma papal, que es la sucesora de todo lo que es y tiene que ver con Roma imperial, es la sucesora. En Roma papal, primero se llamó Roma imperial y Roma papal, después la sucesora de Roma imperial. Roma papal crucificaba a los siervos del Señor y Roma papal los quemaba, queridos amigos, los asaba. Eso es lo que es la historia, la misma historia que repitió y que hizo Roma imperial, es la misma que está haciendo Roma papal. Entonces nos dice el Señor allí que es la intolerancia. Mire, el papado ha sido, es y será enemigo de todas las libertades, de conciencia. Nos dice la Escritura, queridos amigos, que el papado ha sido un poder perseguidor y que siempre que tuvo y que tiene y que tendrá el poder religioso en una mano y el poder político en la otra, dice que siempre lo va a usar para lo que ha sabido y sabe y sabrá hacer: perseguir. Es enemigo, odia la libertad de conciencia, odia la libertad de expresión. Escrito está. Oigan estas expresiones, queridos amigos, aquí de lo que nos dice la profecía. Dice: la Constitución, historia profética, página 620. La 620, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Sobre ese fundamento Dios estableció la Constitución de los Estados Unidos. Dios inspiró a los fundadores de estas naciones en hacer esta Constitución, queridos amigos. Y la primera enmienda que colocó el Señor allí a través de estos sabios hombres en la Constitución norteamericana, allí la primera enmienda radica el éxito del secreto de la prosperidad, del poder y de la grandeza de los Estados Unidos. Esa primera enmienda dice que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para imponer una religión y que el Congreso de los Estados Unidos no legislará para impedir el ejercicio de ella. Y el Señor dice que el gobierno, los políticos, los poderes legislativos de la nación y judiciales no tienen absolutamente nada que ver ni hacer con los principios de libertad religiosa y de conciencia, que que la iglesia está separada del Estado. Eso no le ha gustado nunca al sistema romano papal. A él le ha gustado es que el Estado esté unido, mezclado, en liazón con la religión, para ellos manipular a los políticos y de esa manera hacer y deshacer desde el punto de vista religioso con quien les dé la gana. Oiga lo que dice la historia profética, página 620, dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental, es lo que dice la Constitución norteamericana. Y dice, el Papa Pío IX, ahora óigale el otro lado, el Papa Pío IX en su encíclica del 15 de agosto de 1854, o sea, lo que ellos llaman el Syllabus Errorum, así se llamaba esa encíclica, el Syllabus Errorum, o el código, o la lista, o el catálogo de errores del Papa, lo que el Papa considera que son errores, lo que el Papa cree y piensa que son horrores, lo que el Papa piensa que no se debe tolerar, lo que el Papa piensa y cree y declara que no se debe de ninguna manera permitir. Oiga, el Papa Pío IX, el nombre de este hombre era Giovanni Maria Mastai Ferretti, que se puso el alias de Pío IX. El Papa
Pío IX en su encíclica del 15 de agosto de 1854 dice, oiga lo que dice, eso está escrito, y lo que escrito está, y lo que está escrito, escrito está. Eso no es cuento de que son palabras, para el Señor le va a decir, vea, escrito está aquí la blasfemia, no me van a decir aquí que no lo dijeron, como saben decir ellos, no, nosotros hemos dicho, no, nosotros no hemos hecho, no, nosotros no, no, al Señor le va a mostrar, escrito está, ¿en qué? En la encíclica Syllabus Errorum, o la lista, el catálogo de errores, que como lo llama el Papa, dice, oiga esto, las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia. Oiga estas palabras grandotas, como dice el Señor. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. Oiga, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, dice que eso son una peste, dice el Papa que eso es una peste. Todo el mundo tiene que pensar como piensa el Papa, y todo el mundo tiene que creer como cree el Papa, y todo el mundo tiene que hacer como hace el Papa. Eso es lo que a ellos les ha gustado y eso es lo que han mandado hacer. La voluntad de ellos, mandó la voluntad de Dios. Sigue diciendo, el mismo Papa en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, oiga, anematizó, es decir, maldijo a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Qué terrible, queridos amigos. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Ellos ahora son tolerantes y hablan de eso porque son impotentes, pero cuando tengan el poder religioso en una mano y el poder político en la otra, lo usarán solo para lo que el papado ha sabido hacer: perseguir. Y eso es lo que viene y eso es lo que nos habla aquí la profecía, queridos amigos, como lo estamos estudiando. Oiga lo que nos sigue diciendo allí en el libro de Apocalipsis. Nos dice entonces que hablaba como dragón, y nos dice después que también hace grandes dice, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. En los Estados Unidos van a imponerle al mundo, van a obligar al mundo, van a mandarle al mundo que adoren al papado. Y ya estudiamos aquí que es un homenaje que los Estados Unidos van a hacer con la observancia de alguno de las exigencias del papado. Eso es el domingo. Los Estados Unidos van a tumbar la primera enmienda, esa primera enmienda que venimos hablando, queridos amigos, que fue el éxito y el secreto del éxito de los Estados Unidos, el secreto de su prosperidad y el secreto del terror que trajo sobre el mundo. Dice que los Estados Unidos, por intermedio de sus iglesias protestantes, que van a manipular el Congreso, el Senado y las cámaras de los Estados Unidos para imponer las leyes dominicales. Queridos amigos, no se olviden que el protestantismo guarda es el domingo, queridos amigos, que le impuso ¿quién? El sistema romano papal. El sistema romano papal impuso el domingo, pero estas iglesias se fueron no detrás del consejo de Dios, ni siguiendo el consejo de Cristo en su palabra, ni obedeciendo sus mandamientos, sino que se fueron detrás del sistema romano papal, detrás de las huellas del papado, y entonces impusieron fue las leyes del sistema romano papal. Queridos amigos, pregúntele a un pentecostal, pregúntele a un bautista, pregúntele a un presbiteriano, a uno de Bethesda, a uno de la iglesia de amor y fe, o de fe y amor, de esperanza y fe, o de fe y esperanza, pregúntele cuál es el primer mandamiento.
y le va a decir amar a Dios sobre todas las cosas, queridos amigos. Y ese no es el primer mandamiento de la santa y eterna ley. Pregúntele cuál es el cuarto mandamiento y le va a decir, no jurar su santo nombre en vano. No se lo saben, ¿por qué? Porque el diablo ha dominado esas iglesias de tal manera que trabajen para tumbar, echar abajo las leyes de Dios. Esas iglesias enseñan a la gente a ser rebeldes contra Dios, y eso es lo que viene. Van a imponerle el día ¿qué? El día domingo, que es el día que el papado impuso, y el día en que ellas se van a enrumbarse en el nombre de Dios y que es que adorara a Jesús, pero están adorando es a Satanás en el nombre de Jesús. Oiga lo que nos dice la historia profética. Esto ya va adelante, queridos amigos. Lo del domingo no es nada nuevo. Las leyes dominicales en el mundo se impusieron en el año 321 de nuestra era, queridos amigos, cuando los obispos obligaron allá, incitaron a Constantino a que impusiera el domingo, que era el día que guardaban todos los súbditos del imperio romano, queridos amigos. Oiga lo que dice la historia profética. Dice, a principios del siglo IV, es decir, más exactamente marzo 7 del año 321, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el imperio, queridos amigos. Página 57 de la historia profética. ¿Quién expidió el decreto? Constantino. Y oiga lo que sigue diciendo. La historia profética te la envío gratis para que tú leas con tus niños, con tus jóvenes, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos. Lean y conozcan y sepan esto y prepárense para lo que llegó, para lo que vino. Queridos amigos, el mundo no se va a acabar. Hemos crecido oyendo que el mundo se va a acabar, pero hoy estamos siendo testigos vivientes de que el mundo no se va a acabar. El mundo está acabado. Lo único que espera es la aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Oiga, página 57 la historia profética sigue diciendo, el día del sol. ¿El día qué? El día del Señor Dios Sol, el domingo, como era el traducido al español, el dies domini quiere decir, domingo quiere decir dies domini, que quiere decir día del Señor Dios Sol, quiere decir la palabra dies domini, pero no para referirse al Señor Dios del cielo, sino al Señor Dios Mitra de los romanos, de los paganos y de los egipcios y de los babilonios. El día del sol fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador Constantino conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Es decir, dejémonos de pelear que sábado o domingo. Vengan muchachos, aquí vamos a adorar al mismo Dios de amor y de misericordia el domingo. Y pusieron el domingo. Ahora, ¿cómo fue este negocio? ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se conspiró contra el día santo de Dios? Contra el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Oiga lo que dice la historia profética. Los obispos de la iglesia, oiga, los obispos, en ese tiempo eran obispos, todavía no eran papas, era el obispo de Roma el que mandaba. El primer papa fue Constantino, y de ahí para allá todos los emperadores hasta el año 538, esos emperadores fueron, queridos amigos, los primeros papas. Este Constantino fue el que citó el primer concilio de Nicea. O sea que el primer papa no fue Pedro, el primer papa fue Constantino. Dice, los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, que no tiene fronteras ni orillas, le hicieron obrar así, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, los paganos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. Vamos a traerlos todos, a los paganos, a los cristianos. Vengan, adoremos juntos el sábado, impongamos el domingo, pues, para que nos pongamos de acuerdo en algo. Dice, así, sigue diciendo, así fue como la fiesta pagana llegó a ser honrada como institución divina, mientras que el sábado de la Biblia era declarado reliquia del judaísmo y se pronunciaba una maldición sobre sus
observadores, queridos amigos. Mire, la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. ¿Qué nos dice la Escritura en Apocalipsis entonces, queridos amigos? La historia que siempre el diablo y el papá ha querido tapar. Ellos de esto no hablan absolutamente nada a la gente, no le abren la Biblia para entender. De profecía saben cero pollito, cero huevito, no entienden ni conocen nada porque el Señor ni hablan de Dios ni de la Biblia, porque Dios los tiene bloqueados, queridos amigos. Dios tiene bloqueado al Papa para que hable de Dios, a los obispos, a los cardenales, a todos los del clero y de la jerarquía papal. El Señor los tiene bloqueados. Ellos no hablan de Dios, hablan de filosofía, hablan de historia, echan cuentos desde los púlpitos, hablan, queridos amigos, filosofía barata y echan discursos políticos, pero no hablan absolutamente nada de la Biblia ni de la palabra de Dios, porque Dios los tiene bloqueados. No les permite el Espíritu Santo ni una palabra de Dios hablarla. Por eso es que ustedes ven que ellos en apariencia son cristianos, pero en esencia son paganos. Todo el sistema romano papal es pagano y detrás de eso van los protestantes, queridos amigos. Oiga lo que nos dice aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 12. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. Autoridad, imponerse ¿con qué? Queridos amigos, con violencia, no respeta, no hace caso de la libertad de conciencia. Oiga lo que nos dice aquí el libro de la historia, en el libro viejo de Henry Halley, queridos amigos. El libro se llama Compendio Manual de la Biblia por Henry Halley. En internet lo puede buscar, queridos amigos. Compendio Manual de la Biblia por Henry Halley con doble L y termina en Y, en la página 690. Oiga lo que nos dice este historiador. Nos dice que Pío León XII, oiga, 1821 a 1829, condenó toda libertad y tolerancia religiosa, las sociedades bíblicas y las traducciones de la Biblia. Declaró que toda persona separada de la Iglesia Católica Romana, por más libre de culpa que sea su vida en otros aspectos, por esta sola ofensa no tiene parte en la vida eterna. Oiga, solo adorarlo a Él y con eso se salva a la gente. Falso de toda falsedad. Pío VIII, 1829 a 1830 que vivió, denunció la libertad de conciencia, las sociedades bíblicas y la masonería. Pío IX, que decretó la infalibilidad, dice, denunció la libertad de conciencia y de cultos, de palabra y de prensa, decretó la Inmaculada Concepción y deificó a María. Todo eso que nos dice, enemigo de qué, de las libertades y de los derechos. Eso ha sido el sistema romano papal, por eso ha matado, porque todo el que no se sometiera a él, lo mataba. Todo el que hablara lo que él no quería que se hablara, lo mataban. Todo el que adoraba a Dios según lo que la Biblia dijera, lo mataban. Esa era la historia del sistema romano papal. Y nos dice, hablándonos ahora siguiendo hablándonos aquí del protestantismo de los Estados Unidos, nos dice, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, queridos amigos. ¿Hace descender qué? Fuego, queridos amigos, del cielo, nos dice aquí. Nos hace ascender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. No es la bomba atómica, queridos amigos. Dice que hace grandes señales, nos dice aquí grandes señales. Y nos dice que hace descender fuego del cielo, queridos amigos. El único que ha hecho descender fuego del cielo ha sido Dios. El fuego, por ejemplo, del altar allá en el Antiguo Testamento, dice la Escritura que Dios hizo descender fuego y encendió el altar, queridos amigos. Y ahí en adelante dice que todos el ejercicio de los sacerdotes era acomodar leña cada día para que no se apagara ese fuego. Habían turnos, 24 turnos al año habían, para que día y noche no mantuvieran cuidando que el fuego. Ese era el trabajo de los levitas, queridos amigos. Así que fuego del cielo solo lo envía ¿quién? Dios. Aquí nos está hablando de que este poder hace descender fuego del cielo. Por lo tanto, no es fuego de Dios, es fuego extraño, es fuego del diablo, es poder del diablo, como vamos a estudiar en las Escrituras. Así que nos dice que
hace descender fuego del cielo. No es, queridos amigos, la bomba atómica como la hizo caer en Hiroshima y Nagasaki, no, porque en realidad en Hiroshima y Nagasaki sí descendió fuego del cielo, porque la bomba atómica estalló a 500 metros de distancia de la Tierra a la bomba, es decir, antes de caer a la Tierra, 500 metros antes de caer a la Tierra fue que explotó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki y llovió fuego, pero ahí no está hablando de esto, queridos amigos, no es ese fuego, no es esa clase de fuego, ni son los misiles, ni son los bombardeos, lo que hace llover, no, los Estados Unidos no, nos dice que no, los Estados Unidos o protestantes, queridos amigos, han hecho llover y están haciendo llover fuego del cielo, es de la manera espiritual, queridos amigos. Nos dice la Escritura que están haciendo llover fuego del cielo y grandes señales. Lo que a la gente le gusta ver son grandes señales, maravillas, señales que maravillan, que fascinan, que asombran, que sorprenden, que son deslumbrantes, que son fantásticas, que son estupendas, grandes señales que deslumbran, que son deslumbrantes, que son encantadoras, arrobadoras, admirables, prodigiosas y casi hipnotizadoras. Esas son las grandes señales que está haciendo el protestantismo al hacer descender fuego extraño del cielo, como lo dice el Señor Jesucristo. Jesús reveló cuál sería la clase de fuego que haría descender el protestantismo a la tierra. Él nos lo enseña y nos lo muestra allá en el libro de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21 al 23. Oiga la clase de fuego que hace y que está haciendo llover el protestantismo, las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas. Oiga la clase de fuego que está haciendo descender, que tiene maravillado, fascinado, asombrado, sorprendido, deslumbrado, deslumbrado al mundo entero. Oiga lo que nos dice Jesús, lo que vio en su visión profética. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, es un estilo de vida, hacerlo, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del ajuste de cuentas, que ya llegó, queridos amigos. Estamos en el día del juicio, la hora del juicio llegó. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Profetizando en tu nombre, dice, y en tu nombre echamos fuera demonios. ¿No es esas las maravillas que la gente le ve, se echando al demonio? Dice, y en tu nombre, en el nombre de Cristo, hicimos muchos milagros, maravillas y prodigios, queridos amigos. ¿Qué nos dice la Escritura? Muchas maravillas y ¿qué? Y prodigios, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Y con eso es que tienen a la gente fascinada, las iglesias llenas, porque la gente quiere señales, la gente quiere prosperidad, la gente quiere el mundo, la gente quiere las cosas de este planeta, esta tierra, los palos, las latas y los trapos, y eso es lo que le están dando los pastores allá en la iglesia protestante, haciendo llover ¿qué? Fuego del cielo a la tierra. Mañana vamos a seguir hablando de este fuego, queridos amigos, que hace llover el protestantismo del cielo a la tierra en presencia de los hombres y en presencia de la bestia, es decir, del sistema romano papal. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la palabra de Dios, oren al Señor y pídanle sabiduría para entender estas cosas, porque la Biblia se puede entender. Mañana a las 2 de la tarde seguiremos nuestro estudio de Apocalipsis. ¿Por qué es que Dios odia al papado? ¿Por qué Dios odia y le va a enviar la ira sin gota de misericordia al papado y al protestantismo? Queridos amigos, quiero desearles un buen resto de sábado. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero,
no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre